Mucho hemos hablado acerca de la ciática, pero no sabemos ni qué es, ni dónde se encuentra, en qué parte del cuerpo está. Y hay muchas personas que sufren acerca de este padecimiento, de este dolor. Esta mañana, este día, nos acompaña aquí el doctor José Alberto Rivero, quien es de la Clínica del Dolor. Viene a hablarnos acerca de este tema. La ciática, algo que muchas personas seguramente han de tener duda. Doctor, un gusto tenerlo aquí en este podcast. Bienvenido. Amigo. Gracias. Oye, platicar pues acerca de la ciática, ya hablamos acerca del dolor de rodilla la semana pasada, muchas personas seguramente se identificaron, pero también algunas otras con la ciática. ¿Qué es? Platícanos. Sí, a ver, para que entiendan así, la ciática es un nervio, por así decirlo, el nervio ciático. Este nervio que principalmente se va a ver afectado por problemas que suceden en la columna vertebral, principalmente en las vértebras lumbares, que son las vértebras que más abajo están de la columna, que vienen siendo pues 5 vértebras. La columna, para que entiendan así con términos coloquiales, está formada por varios huesecitos que vienen siendo las vértebras, y ellos van a tener pues cierta separación entre uno y otro, donde va a estar el cartílago, como cualquier otra articulación. Ahora, este cartílago también en otras articulaciones se va a poder desgastar, se va a desgastar por el tiempo, por el uso que le damos, por las cargas que realizamos, por la edad. Entonces eso va a provocar que ya empiecen a aproximarse esos huesecitos, se empiecen a pegar un poquito más uno al otro. Ahora, en la parte de atrás de esa columna vertebral hay un canal que se llama canal medular. Ese canal medular está hecho, es como un huequito donde permite el paso de los nervios que vienen desde el cerebro. Ahora, entre cada vértebra, por la parte posterior, ahí donde está ese canal medular, salen nerviecitos, tanto para un lado del cuerpo, entre cada vértebra y sucesivamente, para un lado del cuerpo y para el otro, para el lado derecho y para el lado izquierdo. Ahora, cuando hablamos de las lumbares, en ese caso, son 5 vértebras y van a salir 5 nerviecitos, 5 cablecitos. Esos cablecitos son los encargados de la conducción de los impulsos nerviosos, es decir, le llevan la información al cerebro de todo lo que sentimos en nuestro cuerpo. Entonces, en nivel de las pompas, esos cablecitos se unen, tanto en la parte superior de una pompa y en la parte superior de la otra. Se unen y forman uno grande que se llama ciático. Ese baja por toda la parte posterior del muslo y llega hasta los dedos de los pies. El ciático es un nervio pues bien grande que está encargado de llevarle la información, todo lo que sentimos desde la cintura para abajo, al cerebro. Es decir, si nos tocamos, si ponemos el pie en algo caliente, todo lo que sentimos es gracias a esos nervios, porque son como, por así decirlo, como la cablería eléctrica de una casa, por así. Le lleva todo a la computadora central para que ahí pues diga, no, aquí hubo un problema o aquí hubo una sobrecarga o aquí lo que sea. Entonces, una vez que se han pegado las vértebras, pues va a provocar que esos nervios pues ya empiecen a verse comprimidos porque la separación que hay que tienen de salida pues ya se va a ver un poquito más estrecha. Esa es una de las causas, compresión entre vértebras que provoca que se irriten los nervios, que se inflamen porque se están aplastando, y de ahí pues provoca que se inflame lo que es el nervio ciático y entonces que provoque, por así decirlo, que le lleve al cerebro una mala información. Es decir, el cerebro no va a recibir la información correcta porque, por así decirlo, por eso lo estaba comparando con la cablería de una casa, porque si hay un corte en el transcurso de un cable, pues ya no va a seguir la corriente, es decir, no va a haber información o va a llegar mal la información hacia un interruptor, por así decirlo. Okay. Entonces, es lo que quiero decir con esto, que si hay un problema en ese nervio, a nivel de la columna, de ahí para abajo vamos a empezar a sentir pues todos los síntomas que sentimos cuando aparece lo que es la ciática. Entonces, dijimos una causa, que es la compresión entre vértebras. Otra puede ser, hay muchas, escoliosis, retrolistesis, que es no más que desplazamiento entre una vértebra y otra. Todas deben estar, si la vemos, la columna de frente, todas deben de estar una debajo de la otra. No debe de haber ningún movimiento, ni debe haber desplazamiento entre ellas. La retrolistesis o la listesis no es más que el desplazamiento una sobre la otra. Y eso que hace, pues estira los nervios y empieza a provocar los síntomas que provocan lo que es la ciática. Otro, las más comunes, las hernias de disco. Las hernias de disco no es más. Ese cartílago está contenido por un anillo
que lo que se encarga es, como el cartílago es como una gelatina, es blandito, entonces se encarga de que esa gelatina no se salga del lugar, no se salga del medio entre una vértebra y otra. Pero cuando hacemos un esfuerzo o como si trabajamos realizando muchas cargas repetitivas, seguidas, puede provocar que ese anillo se rompa. Siempre, la mayoría de las veces se rompe por la parte posterior, que es por donde vienen pasando los nervios. Okay. Entonces, al romperse, como, claro, cuando tú comprimes una gelatina, algo blando, pues va a intentar salirse por los bordes con lo que lo estás comprimiendo. Entonces, así mismo va a suceder. En ese caso, se rompe ese anillo y por ese huequito que se produce, pues va a intentar salirse ese cartílago. Va a formar un globo. Ese globo va a empujar a los nervios y los va a estar irritando. Esa es la hernia. Esa es la hernia. Y va a estar comprimiéndolos y provocando los síntomas que produce este padecimiento. No es un calambre. No es como un calambre. Sí, así mismo, eso es uno de los síntomas. Los síntomas, dolor en la espalda baja, por ahí se empieza, porque ahí es donde comienza el problema. Hay veces que no sentimos dolor en la espalda baja, pero sí sentimos los dolores que nos bajan por las piernas. Ya cuando el dolor empieza a bajar por las piernas, ahí sí estamos hablando de lo que es la ciática, porque ya como decíamos, el ciático nace a nivel de encima de la pompa y baja por las piernas. Entonces ahí es donde se empieza el dolor en la pompa. Ahí cuando nos tocamos, nos pinchamos ahí en la pompa, pues sentimos que el dolor aumenta, que estamos pinchando el nervio. Si bajamos, el dolor te baja por toda la parte posterior de la pierna, llega hasta los dedos de los pies. Entonces, aparte del dolor, va a haber ardor, entumecimiento y calambres, hormigueos. Eso es los principales síntomas que se pueden sentir, para no decir que son la mayoría de los síntomas. Entonces, son problemas que sí entorpecen mucho a la persona, porque nada más que permanecen sentados un poquito más de 30 minutos y comienzan con el dolor. Se paran y llevan parado pues más de 30, 40 a una hora, ya cuando estamos hablando de un problema pues un poquito más grande, les duele demasiado, no puede, tienen que sentarse. Realizar el gesto de estar sentado y pararse, pues como que si le dieran un latigazo por la parte de atrás y tuvieran que quedarse parados y esperar a que se les pase, como si se les trancara hasta la respiración y tuvieran que pararse y esperar un ratico a que este dolor vaya pasando para poder realizar las actividades. Entonces sí es algo que incomoda mucho a las personas, a las personas que lo padecen, que los llevan a tener que dejar de realizar sus actividades diarias para poder, pues, para que no les aparezca el dolor. No, imagínate para las personas que trabajan, que tienen que estar sentados todo el tiempo y que de repente pues les duela prácticamente para estar haciendo sus actividades, los limita muchísimo. ¿Tiene que ver o tiene alguna relación si tuviste algún accidente y esto te genere este padecimiento? Claro, estos problemas en la columna pues pueden ser por traumatismos o por algo ya que viene crónico de lo que estamos hablando anteriormente, de la edad, del uso que le damos, de realizar cargas repetitivas, aunque no sean muy pesadas, pero las realizamos todos los días. Entonces, un traumatismo, pues un golpe, un accidente, algo fuerte, un impacto sobre la columna y puede provocar lo que ya sea, que haya desplazamiento de vértebra, que haya desviación de la columna o que aparezca la hernia. Lo otro, algo repetitivo, poco a poco va a irse rompiendo ese anillo. Entonces, ese anillo, una vez que ya no aguanta más, se rompe y entonces empieza a provocar lo que es la hernia. Ok. Oye, y hay veces que muchas personas tienen a lo mejor un ligero choque de autos, un percance, ¿no? Sí. Y de repente, pues dicen, ay, dejo pasar el dolor. ¿Esto se puede hacer crónico y puede derivar a eso también o no? Así, también, a ver, puede ser que por un ligero choque, lo que a pesar, no llegue a desencadenar lo que es la ciática, ¿sí? Porque estamos hablando, para que aparezca la ciática ya tiene que haber afección de ese nervio que está encima de la pompa, por así decirlo. Ahí ya el nervio tiene que afectarse tanto a nivel de la columna para que llegue a desencadenar lo que es la ciática. Pero primeramente puede haber lo que es una radiculopatía. Una radiculopatía no es más que afectación de esas raíces antes de que se convierta en el ciático. Es decir, de esos nerviositos que salen ahí a nivel de la columna. Entonces, eso simplemente puede llegar a hacer eso, que es lo que le decimos, tienes una lumbalgia, tienes inflamación de los músculos también ahí, hay músculos accesorios de la columna, hay ligamentos también que ayudan a
que tú puedas realizar los movimientos de la columna que están entre una vértebra y otra. Entonces, no solamente puede llegar a ser lo que es la ciática, por un golpe pequeñito. Ah, sí, si no lo tratamos a tiempo, el dolor te sigue el dolor por varios días. Puede que en un futuro se convierta en lo que es la ciática. Okay. Es decir, que algo agudo lo dejamos pasar, se vuelve crónico y entonces ahí puede aparecer lo que es la ciática. Oye, también ahorita que mencionabas eso, que a dolor de al nivel de la columna, alguien que de repente tuvo también una caída, vuelvo otra vez también a los deportistas, o alguien que cae de sentón, por ejemplo, eso puede derivar generalmente. Claro, ahí ya cuando cae de sentón, ahí tenemos no solo las vértebras lumbares, está también lo que es el sacro, el coxis. Entonces ahí aparte, sí, es la unión, son vértebras ya unidas, pero también de ahí salen nervios que también se pueden inflamar, específicamente cuando caemos de sentón. Pero lo digo, cuando caemos de sentón, las vértebras se unen mucho. ¿Por qué? Pues por el mismo impacto. Cuando cargas algo demasiado pesado que tú no estás acostumbrado a cargarlo o que no te preparas para cargarlo. Entonces, esa compresión brusca de las vértebras pues, puede provocar la ruptura del anillo del que hablamos anteriormente. Y entonces ahí pues la protrusión del cartílago. Y esto pues llevar a la hernia. No hay como quiénes son más propensos para este padecimiento. Pueden ser hombres, mujeres, como tal, físico-culturistas. Cualquier género, a cualquier edad. Es decir, ya decimos, depende de que si te des algún golpe, del esfuerzo que estés haciendo, del trabajo que realices. Sí, claro, podemos decir que una persona mayor, si carga algo que está cargando pues alguien más joven de 25, 30 años, pues sí, claro, no es lo mismo. Sí. Tiende más, es más propenso a que sufra una lesión. No lo mismo que una persona más joven. Entonces, sí, claro, la edad influye un poco, pero en cuanto al género, no. Tanto hombre como mujer igual se van a lesionar, no tiene nada que ver. Por ejemplo, personas como los choferes de una unidad de transporte público que se la pasan sentados todo el día. Así mismo, las posiciones. En esto me han tocado no ver tanto personas con hernias, ¿no? Porque sí, están sentados, pero no tienen ningún esfuerzo, sino ya por la mal posición que tienen cuando están sentados, ahí me ha tocado ver personas con desviaciones de la columna, o sea, escoliosis. Entonces, la escoliosis no es más que si vemos, la columna tiene, para así, si la vemos de lado, tiene curvaturas normales, curvaturas que eso es algo para darle un poco más de estabilidad a la columna y para poder realizar pues todos los movimientos que realizamos. Entonces, si la vemos de frente, tiene que estar recta. Entonces, una vez que ya se va hacia un lado o hacia el otro, pues va ahí a aparecer lo que es la escoliosis. Y esta desviación, pues, ¿qué provoca? Principalmente, pues, que caiga el peso más de un lado que del otro. Okay. Y tiende a afectar. Ahí es cuando nos dice, sí, pero no me duele, porque el que dice de la ciática piensa que es en los dos pies. O piensa que mayormente depende del lado más afectado. Si hay una escoliosis, se está cayendo más el peso sobre un lado, y entonces ese lado tiende a desgastarse mucho más, y esos nervios de ese lado, pues son los que tienden a dañarse más que en el otro lado. Y entonces, pues, la ciática puede ser solamente de un solo lado. Okay. Ahí hasta me quise sentar derecho. Cuando dices lo de la postura y eso, a veces no nos damos cuenta y estamos muy mal ya, o sea, sentados, muy mal posicionados. El hecho de estar frente a una computadora o de estar todo el tiempo en el teléfono ya nos está haciendo una forma de sentarnos diferente, ¿no? En este caso también lo que puede hacer es que, como estamos muy inclinados hacia adelante, puede hacer una hiperlordosis o hipercifosis, que son las curvaturas normales de la columna. Es decir, que normalmente tiene un ángulo de curvatura, pero al tú extremar ese ángulo porque estás inclinado para adelante, pues puede hacer que ese ángulo se haga mucho más grande. Okay. Entonces, eso puede provocar jorobas en la espalda, en la columna, como muchos vemos que tienen ahí ya una joroba que no se pueden enderezar. Sí. Es porque tú le das, por así decirlo, tú le das a tus huesos, a tu columna, la forma que tú quieres que tenga. Es decir, como hay personas que nacen, niños que vemos que tienen pues, una faja correctora de postura, y es porque le decimos, como están creciendo, si le damos una postura que es la que tiene que tener, pues va a crecer de una forma correcta y se le va a quitar el problema que tiene. Entonces, si acostumbramos a la columna que esté así encorvada, va a llegar el momento en que todo, ya sean músculos, ligamentos, se van a acostumbrar a esa forma y ya para eso va a ser una forma normal.
que cuando tú quieras enderezarlo y ponerlo bien, pues te va a doler y te puede traer pues problemas. Muy bien. Hay tratamiento, obviamente. Sí, claro. Hay tratamientos para tanto para la hernia como para el desgaste del cartílago. Principalmente el tratamiento va enfrascado porque que se pegue una vértebra con otra no provoca dolor. A ver, duele, pero no tanto como cuando se afecta el nervio. Ahí lo que más molesta es el nervio que está inflamado, producto al daño que hay en la columna, ¿no? Ya sea la hernia, sea el desgaste, sea la escoliosis, sea lo que sea. Entonces, ese nervio es el que hay que buscar desinflamarlo. Claro, sí, quitando el problema que puede estar o tratando de disminuir el lo que problema lo deriva. que puede estar derivando a que ese nervio esté dañado, ¿no? La hernia, tratando de buscar la forma de reducirla así con terapias que no son, siempre buscando evitar la cirugía, que es lo principal, claro, porque vamos rápido con el traumatólogo, con el neurólogo y sí, la cirugía, muchas veces son personas mayores de edad que no son propensas a las cirugías, es decir, que no se pueden operar porque tienen enfermedades crónicas adyacentes, hipertensión, diabetes. Es una cirugía que es muy compleja porque donde hay que tener mucho cuidado, porque un error se paga bien caro, es decir, el paciente lo paga bien caro, donde puede tener pues en un futuro una parálisis de los miembros superiores y no poder moverse más y quedarse en cama. No, y así mismo va a ser, ningún médico cirujano te va a decir, yo te doy 100% de probabilidad. Es que ni te van a decir, te doy más de 50% de probabilidad. Es como una balanza, puede que sí, puede que no. Y entonces es algo que si se puede evitar, es mejor evitar. Sí, hay terapias que ayudan siempre y cuando lo detectemos a tiempo. Sí. Rápidamente, buscar la forma de atendernos, no dejarlo avanzar. Algo que decimos, algo que empieza ahorita, si lo dejamos avanzar, se vuelve crónico y va a ser mucho más difícil de tratar. Y es que es increíble cómo mucha gente de repente normaliza ese dolor, ¿no? Sí. Hay veces que de repente dicen, ay, me duele, ay, me lastima, es normal que me duele. Me tomo una pastilla y lo dejo pasar. Sí. Y eso va retrasando el que a lo mejor puedan tener o evitar la cirugía, justo. Sí, porque muchos, es lo que te decía, si tomamos la pastilla, sí, la pastilla te va a quitar el dolor. Y entonces dice, no, me la tomo todos los días. Me la tomo todos los días para evitar el dolor también. Entonces, sí, estás bajo el efecto de la pastilla, no te dolió, dices, no me dolió, pero sí, porque no te dolió porque te estás tomando la pastilla. Y así te pasas mucho tiempo tomándote la pastilla. Ya cuando vienes a ver el desgaste, el daño siguió avanzando. No sentías dolor porque te estabas tomando una pastilla, pero ya esa pastilla no te hace efecto. Tienes que ir a buscar. Ahí es cuando ellos dicen, ahora sí tengo que ir con alguien. Sí. Para que me diga, para que me recete otra pastilla, porque esta pastillita, el paracetamol, que lo consigues bien fácil, pues es el que estabas tomando y te aliviaba en ese momento, pero ya no, ya el problema es mucho más grande y ya no te alivia, o ya le hiciste resistencia a ese medicamento y entonces ya no te funciona y tienes que buscar un medicamento que esté un escalón por encima. Y entonces es lo que pasa, nos tomamos para evitar, porque muchos dicen, y me la tomo para evitar. No, no te la tomes para evitar, tómatela si te duele. ¿Ves? Entonces tú sabes que te está doliendo, tú sabes que tienes el problema. Si te la tomas para evitar, tú dices, no, sí, como si nada, no me duele, puedo hacerlo todo perfectamente. Sí. Pero eso va a traer consecuencias. Es una realidad, el que además eso nos genera más gastos, porque sí es una realidad, estamos comprando medicamento que nada más nos está quitando momentáneamente el dolor, pero no estamos atacando el problema de raíz y nos vamos generando a lo mejor lo que pudimos haber evitado desde un inicio, lo dejamos hasta el final. Con una simple terapia que les pudo haber ayudado y pudo haber quitado en realidad el problema, entonces lo estás dejando avanzar con un medicamento que al final pues te va a hacer parar en una cirugía, desgraciadamente, ¿eh? Porque no va a haber de otra. Entonces, esa cirugía pues sí, será algo más costoso, es mucho más costoso que una simple terapia, y entonces pues que no te va, y delicado, y que no te va a, pues, a decir, a dar un porciento elevado de que puedas quedar bien. Okay. Entonces, es lo que pasa, siempre que se puede evitar, es mejor evitarlo. Y en eso hay que hacer conciencia en las personas. ¿Sí? Okay. Te duele, rápido ve y busca ayuda. Sí. No hay que de eso, hay que evitar las cosas. Oye, entonces, recapitulando el tema de la ciática, no necesariamente es un problema que tengas debajo de la pierna o un dolor que, o sea, es algo que se deriva de la columna y que va atacando. Y como, no, lo que pasa es que como es un cable que tiene ese trayecto que pasa por la pierna, pantorrilla, llega a los dedos de los pies,
Entonces, por eso se siente en todo el trayecto que tienes. No es un problema que tengas en el muslo, no es un problema que tengas en la pantorrilla. Se te acalambran los pies, no es un problema que tienes en los pies, ¿no? Es un problema que tienes en la columna. Si el problema te empieza en la pantorrilla para abajo, puede ser que haya otros padecimientos, como puede ser circulatorios, ¿sí? Que también da síntomas parecidos en cuanto a calambres. Pero si tenemos un problema que nos está bajando desde la cintura, desde la parte de arriba de la pompa, pues ahí sí sabemos que nace en la columna. Y de ahí para abajo, pues son los síntomas que aparecen, pero no es que el problema esté allá abajo, sino está en la columna. Okay, entonces siempre es bueno, claro, que acudan con uno, que uno los pueda valorar, que uno les pueda decir, mira, tu problema está aquí, tu problema es por esto, lo mejor que podemos hacer es este tratamiento, es el que más te va a ayudar. Te voy a poner medicamentos, sí, claro, para que aminoren tus síntomas y para lo que comienzas el tratamiento empieces a sentirte bien, claro, pero no es algo que tengas que estar tomando todos los días, es algo que vas a hacer un tiempo para ayudar y hasta ahí. Sí. Pero en realidad lo que te va a ayudar es la terapia que te voy a poner. Terapia que, en dependencia del problema que haya y del tamaño de ese problema, pues se le va a aplicar la que más se le ajuste. Y él siempre va a ir encaminada, claro, a desinflamar el nervio y a evitar que ese daño que tiene, pues siga avanzando. Porque si sigue avanzando, pues entonces va a haber, desgraciadamente, pues que no va a haber otra solución que una operación. Perfecto. En la Clínica del Dolor pueden resolver ese problema. Mismo. En la Clínica del Dolor, que estamos ubicados en Avenida Vicente Guerrero, junto al Verificentro, 2 cuadras encima del Home Depot. Entonces, ahí tenemos descuento del 50% en la primera valoración médica. Siempre invitamos a los pacientes que nos acompañen para que siempre, para que puedan saber qué es lo que tienen, cuál tratamiento se les puede ajustar más al problema que tienen y entonces que no siga avanzando, porque eso es lo principal. Que no siga avanzando el problema, que no siga interfiriendo ese daño que tiene en sus actividades diarias, porque es algo muy molesto, y nuestro principal objetivo es evitar la cirugía. Eso es lo primero. Ok, perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias por este tema, como siempre. Seguramente la gente que nos está escuchando, nos está viendo, se identifica con estos problemas o conocen a alguien que tiene estos padecimientos. Sí, sí. Y pues el mensaje es claro, no normalizar el dolor. Claro. Hay que evitar la cirugía y pues en la Clínica del Dolor es una ningún opción. Dolor es normal. Siempre el dolor es un aviso de algo que está sucediendo. Entonces, siempre hay que buscar cuál es la causa de ese dolor y tratar de tratarlo lo más rápido posible, porque si lo dejamos avanzar, pues puede terminar en algo que no nos va a gustar o que hubiese sido mejor haberlo evitado antes, y entonces ahí es cuando muchos se les dice, si hubieras venido antes, te hubieses resuelto el problema. Sí. Si hubieras hecho cuando me dijiste, uno se entera en la interrogación que se le hace a los pacientes, pues dice, sí, antes me dio, pero lo dejé pasar porque me tomé una pastilla, pero ahorita ya no lo aguanto más. Ya después de 3 meses, 4 meses. Y si hubieses venido hace 3 meses antes, es verdad, a lo mejor ahorita fue que te enteraste de que estamos ahí, pero si hubieses acudido, hubieses buscado ayuda hace 2 meses antes, pues no estuviéramos en este punto. Exactamente, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias y lo esperamos pronto nuevamente aquí en este podcast. Gracias a usted. Muy bien, y nosotros recuerde que a través de nuestras redes sociales, nuestro Spotify, nuestro YouTube, también usted puede seguir esta entrevista completa y también a través de nuestras plataformas. ¿Sufres de dolor de rodilla, espalda, hombros, manos y articulaciones? Con tratamientos personalizados y la más alta tecnología en enfermedades crónicas del sistema óseo y locomotor, en la Clínica del Dolor de Huesos y Articulaciones pueden atender tu padecimiento. No sufras más y vive sin dolor. Avenida Vicente Guerrero, número 1608, Colonia Lomas de Cortés, a un costado del Verificentro. Citas al 777-202-2861. Evita cirugía y atiende tu padecimiento hoy mismo.